Hola, soy la voz que también apareció al principio del pasado episodio. Resulta que hay una prueba gratuita de un mes y bueno, hoy no tengo nada importante que decir, pero habrá que aprovechar que todavía existo, ¿no? Antes de que me vaya, yo os deje con los cracks de Gamba Dileño. Vosotros también creéis que a Pau se le olvidará dar de baja la cuenta y le cobrarán la suscripción, ¿no? Bueno, aquí os dejo con estos dos mastodontes de la ingeniería. Bueno, chicos, pues aquí estamos otra vez. Hemos vuelto a grabar los podcasts de continuo. Hoy el podcast es bastante especial. A mí me hace muchísima ilusión. Lo primero, porque es el primer podcast que grabo desde Portugal. Y lo segundo, porque Diego se ha puesto el tremendo fondo de la última carrera que hicimos juntos, ¿eh? Guapísimo, Sí, tío. sí. Mediterranean Epic Literal. 2025. Encima nos fue bastante bien. Quedamos segundo y tercero, primero y segundo en la tabla de tiempos. En verdad era segundo y tercero, porque el primero no sé qué fallo hubo. Entonces eso. Y nada, Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, el otro día estuvimos subiendo el desierto y nos encontramos a un viejo profesor nuestro de la ingeniería, porque como ya sabéis, media grupeta GDL es ingeniera, y, y nos dio por pensar que podríamos hacer un podcast un poco diferente y hablar sobre pues, lo que nos interesa a todos, ¿no? Cómo ahorrar vatios y Exactamente. poder ir más rápido con menos esfuerzo, que es la vaguería es nuestro pan de cada día. Como Entonces debe de ser. hemos hecho aquí un par de calculitos tontos y os los vamos a contar. No vamos a entrar muy en detalle porque si no esto se va de madre y ya sabéis que nosotros somos más del pueblo, ¿sabes? No, Exacto. clases de universidad aún no damos. Eso lo más importante. Hay un concepto muy importante que creo que tenemos que ponerlo desde el principio porque es como el concepto marco del episodio y es lo que has dicho tú en el principio, que es que todas estas cosas de las que vamos a hablar son al final conceptos de ingeniería que se aplican a la bici y que te ayudan a ahorrar vatios, ¿vale? Pero a mí, esto lo escuché el otro día en un podcast de Talavera, es un podcast que hizo sobre, bueno, un vídeo, perdón, sobre túbeles, cámara y demás, ¿sabes? De rollo, lo típico que nos dicen, esto te hace ahorrar 3 vatios. Y tú dices, pues una puta mierda 3 vatios, ¿sabes? Pero claro, estos vatios son respecto del tiempo, o sea, no hay vatios en el vacío, es respecto del tiempo siempre. Entonces a ti Correcto. 3 vatios respecto de 5 segundos es una putísima mierda, pero 3 vatios en una hora, por ejemplo, hacer una salida, o 5, hacer una salida de hacerla a 250 vatios a 255, para mí es un mundo. O sea, para mí igual es 1 kilómetro por hora más. Correcto. Y a veces se busca mucho, por ejemplo, me viene a la cabeza la gente que se pone la potencia enrasada con el cuadro, ¿no? Tú Hmm. te enrasas la potencia, pero no tienes huevos a ir acoplado durante más de 5 minutos porque se te carga la espalda, te duelen los brazos y tal. Entonces, Claro. al final es buscar una posición en la que puedas ir aerodinámicamente lo mejor posible, pero que también lo puedas sostener durante el mayor tiempo posible, porque es donde está el ahorro, porque que puedas ir acoplado así 5 minutos no es lo mismo que ir así un poquito más levantado, pero durante 45 minutos. Claro. Entonces, ahí es donde hay que poner en perspectiva todos estos números y al final es al cabo del tiempo. Claro, Nos esto, hace la diferencia. por ejemplo, bueno, ahora se está viendo mucho los últimos 2 años, donde los stacks de las bicicletas contrarreloj sobre todo, y lo que está pasando últimamente con las bicicletas de, sobre todo de corredores y demás, es que cada vez el pecho va más alto para poder tener una posición mejor. Lo mismo que con las bielas, que las bielas empiezan a ser más cortas para poder hacer un menos ángulo de cadera y poder hacer más fuerza durante más tiempo. Sí, y yo creo que también afecta bastante la respiración, o yo al menos lo he notado bastante, que al ir un poco menos descomprimido, o sea, más descomprimido, por así decir, te permite respirar mejor y te ahogas menos, porque cuando vas acoplado al máximo, el ángulo es muy cerrado y quieras o no, a la caja torácica también le estás metiendo más estrés y respiras peor, las pulsaciones también te bajan un poquito más. Entonces es un poco más cómoda bueno, pues aguantarla más tiempo, por lo tanto más rápido. Exacto, exacto. Bueno, va. Pues primer concepto de ingeniería. Las ruedas, Eh, la masa ¿Correcto? rotacional y la aerodinámica. Buah, esto guapísimo, eh. Esto guapísimo. A mí creo que es de las cosas que más me molan de la bici, porque a mí me pasó hace mucho tiempo cuando yo iba con mi Between, que mi primera Between yo llevaba unas ruedas de hierro y me pegó un bombazo. Me pegó un bombazo por una tontería que fue, ¿Esa fue la del había Mercadona?
La de Mercadona, no, esa es otra. ¿La de la botella de agua? No, esa es otra. Esa ya era la Vale. Between nueva. Pero la primera Between yo me pegué un bombazo bajando. Era un segmento de. Creo que eran 20 segundos. Y era una bajada que hay por playetas. O sea, tú cogías, subes a los karts y bajas. Y entonces es una bajada que pasas por debajo de un puente, o sea, por un tunelcito, y giras a la derecha. Y yo estaba a 5 segundos de Mary bajando. Y digo, guau, yo creo que le pillo. Y nada, me tiré para allá abajo y me salí en el tunelcillo ese, reventé las 2 ruedas de hierro que se me doblaron por todos los lados, tuve que llamar a mi madre que me fuese a buscar. Penoso, tío. Penoso. Y diréis, una tontería, ¿y esta que viene? Vale, esto viene a que como se me doblaron las 2 ruedas, me tuve que cambiar de ruedas, ¿vale? Y pasé de unas ruedas de hierro a unas Mavic Action de la época que eran de aluminio, pero claro, de repente pasé a tener unas ruedas mucho más ligeras, con una masa rotacional más ligera, mucho más mejor distribuida. Y hostia, el cambio era tener una bici completamente nueva, ¿sabes? Y ahí es cuando Pues, empezó mi vicio por las ruedas. vale. Y todo esto viene a ser momento de inercia, Exacto. que vamos a reducir a la mínima expresión. O sea, hemos dicho el nombre, ya se han acabado los tecnicismos, porque si no, esto se va de madre. Al final, una rueda, lo que hace que vaya mejor o peor ahora mismo en el ciclismo es dónde está la masa. Entonces, la rueda tiene el eje, tiene el buje, que pesa X, pero como está muy cerquita del eje, no afecta. Y donde está todo el peso o que más afecta porque está a más distancia, por lo tanto hace más palanca, vamos a hacerlo así para que sea más sencillo, está el aro y la cámara o cubierta, túbeles o tubular o lo que O lo sea. que sea. Entonces, la componente de la potencia para ir a una velocidad X, esa fórmula tiene 3 componentes, que es la aerodinámica propia de la llanta, el CDA que tenga la llanta, la resistencia a la rodadura que tenga y la parte de gravedad, que eso es para todos igual. Entonces, tengo que decirte, Ceci, César, que el peso no afecta tanto. Entonces, ¡Vamos! ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sabes que esto aquí, que me está diciendo ahora, el peso no afecta tanto, se llevan pillando las Campanolo Bora Ultra porque son súper ligeras y 35 porque pesan to poco y ruedan súper bien y no sé qué? Y se metían conmigo por llevar unas Princeton de 45. Decía, es que eso es muy grande. Eso. correcto. Pff, Pues para que hagamos un cálculo estimativo, sé que he sacado a 35 por hora, que es bastante alto, pero si pensamos en las salidas, igual la media que nos sale a nosotros en nuestras salidas es de 30 por hora, más o menos. Más o menos. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos a 30 kilómetros por hora, por eso sale esa media de velocidad. Bueno, aquí, Entonces, pequeño no, disclaimer. Yo creo que la mayor parte del tiempo nos la pasamos al 35, 36. ¿Qué pasa? Que tú, por los llanos y todos por decirlo de alguna manera, conexiones entre puertos, vas muy rápido. O sea, yo por aquí por Portugal correcto, no hay ni un puerto, todas las medias nos salen 34, 35, 36, cosas así, porque no hay ni un puerto. El problema es que luego te metes correcto. a un puerto y de repente vas 20 o por debajo, si no te apretas. Entonces, claro, eso te baja mucho la media y al final dices, media de 30, de locos la salida. Pero realmente los llanos ha sido mucho más rápido. Sí, si cogemos, por ejemplo, la Mediterránea nuestra, creo que hicimos 35 de media en la Sí, salida esa. una cosa así. Entonces, O cuando nos fuimos a Calpe. El otro día me estaba escuchando el podcast de cuando nos fuimos a Calpe de Calentada. Es muy bueno ese podcast, por cierto. Nos salió a 35 de media esa salida. 200 kilómetros, ¿no? Sí, 199,9 me salió a mí. Con 98, una cosa así. No pasa nada. Bueno, volvamos a esto, que hay Vale, muchos temas hoy y hay que vale, vale, darle vale. salida, a todos. Entonces, una llanta 200 o 300 gramos más pesada que otra, a 35 por hora, trrrr, es un vatio más lenta. Un Solo el vatio, componente de peso. Un vatio. Un O sea, vatio. que Uno. literalmente un Uno. vatio te da absolutamente igual. O sea, me da Te la igual como pela. si es durante 5 horas. Pero la componente que hemos dicho del CDA, la aerodinámica de la llanta, a esa velocidad es 10 vatios más rápida, la Ah, que pesa más. Entonces te sale un 9 vatios más rápida. que ahí sí que te importa. O sea, yo, yo, Ahí sí que te importa. yo creo que en 9 vatios, a partir de un esfuerzo de, yo qué sé, 15, 20 minutos, hostia, eso es duro, ¿eh? Bueno, me parece una tontería, pero ir como el de delante, vaya, 10 vatios más que Pero, tú, te hace un 8. correcto. Y ya no es ir 10 vatios más o menos, sino que igual en 200 kilómetros mueves 10 vatios menos durante toda la ruta, por lo tanto, estás más descansado, por así decir. Entonces, ahí sí que tiene su componente que importa.
Entonces, ahora mismo por eso todos los pros llevan llantas de 50 o incluso más, O 60. porque, claro, ellos van muy rápido siempre. Y luego, si no bajas de 25 por hora a 20 los puertos, que ellos prácticamente ni bajan, todo el tiempo que pasas de conexión entre puerto y puerto, vas a más velocidad, por lo tanto sigues ahorrando vatios. Que penalices un poco subiendo, vale, pero te lo llevas ahorrando toda la ruta. Entonces, Exacto. ahí es donde está el kit de la cuestión, lo que hemos dicho, que es el tiempo que puedo sostener ese ahorro de vatios o esa mejora de vatios. Claro. Entonces, ahí es donde afecta de verdad. Que Y esto- eso respecto a ruedas. Sí, que esto se está viendo mucho ahora en las tendencias. Por ejemplo, todo el mundo habla siempre de las Roval, las MB. MB, su gama top, por decirlo de alguna manera, son las 4.5, 4.5 Pro. ¿Por qué? Porque el perfil de 45 es un perfil que yo creo que está muy optimizado para... Tú llaneas muy bien con un perfil de 45 y no llegas a tener unas pérdidas respecto a un perfil de 60, por decirlo de alguna manera. O sea, no pierdes tanto. Pero luego cuando subes, es un perfil que se mantiene bastante ligero o comedido para poder subir a una velocidad rápida igualmente y que no te cueste moverlo. Porque aquí, o sea, lo de que este peso esté... Tener un poquito más de peso en la rueda, diréis, joder, pues es que entonces ¿por qué las ruedas no pesan 2,5 kilos o 3 kilos? Vale, porque a ti sí que te cuesta empezar a moverlas. O sea, lanzar esa rueda es lo que realmente te cuesta. Correcto. Ahí es donde está la diferencia, pero no es una diferencia tan grande porque tú piensas que quieras o no, los pros o cuando se va muy rápido O cualquier persona, yo creo. o cualquier persona, el mayor tiempo estás a una velocidad, no te diría sostenida, pero cerca de estar sostenida. No vas a arrancones. Una cosa es que me digas una rueda en un puerto al 10% o al 12%, a menos de 15 por hora, y quieras atacar. Ahí sí, porque el diferencial entre salir y acelerar, una llanta con muy poco peso y muy poco perfil va a ser mucho más reactiva. Claro. Pero para el uso, el 90% del tiempo de la ruta, una llanta con perfil es más rápida. Exacto. Y luego, aquí, otro punto. ¿Qué pasa cuando esta masa va a mucha velocidad? A mí, por ejemplo, me pasaba, yo antes tenía las Princeton, ¿vale? Mis Princeton eran de 45, pero siendo de 45 son unas ruedas que no pesan prácticamente nada. O sea, creo que el par me pesaba 1060 o 1100 y poco gramos. O sea, son unas ruedas súper ligeras. ¿Y qué pasa? Que al ser tan ligeras, yo cuando iba bajando, la bici me llegaba hasta a temblar, ¿sabes? Si pillaba una piedra, me temblaba toda la bici. O sea, tú lo notabas absolutamente todo en el suelo porque, claro, es muy poca masa la que está dando vueltas. Ahora llevo con la S-Works, o sea, también que llevo un buje pasante, bla, bla, bla. Pero al final yo lo que llevo ahora son unas Robal con 50 delante, 61 detrás, o 51 delante, 60 detrás, perdón. Y es una bici completamente diferente, siendo el mismo cuadro, siendo lo mismo todo, y simplemente por las ruedas. ¿Por qué? Porque tengo más masa dando vuelta y la bici es mucho más estable. La bici al estar lanzada, esa masa te mantiene en el sitio y es mucho más segura. O sea, yo esto siempre lo cuento, que con esta bici, en una carrera Se que mueve hicimos... menos. Bajando se Exacto, mueven menos. Para lo exacto. bueno y para lo malo. Sí, sí. O sea, porque la otra era muy guay porque tú ibas bajando y de repente dabas una culeada y te y girabas a toda hostia, pero esta se mantiene mucho en el sitio. ¿Te cuesta un poco más girarla? Vale, pero es que me da igual. O sea, freno un poco más y ya está. Pero eso, en una bajada que estábamos en una carrera, me acuerdo que iba tumbado hacia la derecha, pillé una piedra y la bici literalmente hizo esto. Pop. Y siguió para adelante como si no hubiera pasado nada. Y yo me quedé como, ostras, esto me llega a pasar con la otra bici y habría salido volando, me habría pegado un guantazo terrible, ¿sabes? Sí, son unas bicis más críticas, por así Sí, decir. exacto. Sí, como, sí, al final lo reactivo para lo bueno y para lo malo también tiende a ser más crítico. Pequeño disclaimer, estoy mirando aquí porque tengo dos pantallas. Los que estáis viendo esto, pues bueno, os dará un poco igual, pero para que lo sepáis. Y yo quería desmentir una cosa que me la he apuntado aquí porque el otro día me la dijo mi padre, que claro, vieja escuela te hablo que mi padre creo que habrá llevado ruedas de 19 o de 21, 21 seguro, pero 19 igual tal, O sea, milímetros de ancho. milímetros de ancho estás hablando, porque Sí, como estábamos correcto. hablando de perfil, pasamos ahora a hablar Ahora de hemos milímetros pasado, de ancho de cubierta. correcto. Eh, Me decía que no puede ser que un neumático de 28 sea más rápido que uno de Uf, 23 o uno de 25. con la iglesia hemos topado, ¿eh? Es que Con la iglesia hemos topado. esto yo creo que a la gente le cuesta mucho entenderlo. Correcto. Entonces, he intentado, o voy a intentar, luego ya me decís en los comentarios, voy a intentar hacer un poco de Javi de la Esperanza e intentar explicar esto. Por cierto, si lo tenéis de profesor y le dices que eres ciclista, te da medio punto más en mecánica de máquinas. Yo lo haría. Ciclista, triatleta,
corredor, etcétera, Sí, etcétera. Pero si llevas un cualquier cosa. reloj, no vale. Correcto. Entonces, Y yo si le avisar. dices que es por parte de Juan Madrileño, un punto. Flipas. Flipas. Nada. Bueno, el caso. Entonces, quiero resumirlo mucho y no hacerlo muy complicado, porque sé que a la gente no le interesa una mierda las fórmulas. Entonces, la fuerza de rozamiento es mu, que es un coeficiente, por la normal. La normal es el peso del ciclista que hace contra el suelo. Punto y final. Y mu es un coeficiente de rozamiento. Y en ese coeficiente de rozamiento no está ni el área de la huella, que forma el neumático en el suelo, ni la longitud de la huella, ni la presión del neumático. Entonces, a ese coeficiente, que es lo que hace que te cueste más o menos avanzar, se la pela completamente que lleves un neumático de 23 o de 28. Entonces, he vuelto a sacar numeritos y para, para ir a 40 kilómetros por hora, porque lo he hecho con 40 kilómetros por hora, la potencia que se pierde por rodadura de un neumático, que ahí está el coeficiente de, ¿cómo se llama? El coeficiente de resistencia a la rodadura, el CRR, Sí. son 9 vatios de diferencia. De un neumático de 23 milímetros a uno de 28, yendo los dos a las presiones que tocan, recomendadas y tal, para el peso, etcétera. Que por cierto, disclaimer, que tampoco nos pagan, pero bueno, en el RAM hay un sitio que tú le dices tu peso, lo que pesa tu bici y tal, y te dice tu presión óptima para el tipo de neumático que lleves. Le dices tubular, tueles, cámara, Lo que lo que sea. quieras, y te dice el peso que debes de, o sea, la presión a la que debes llevar los neumáticos. Eso está muy bien. Lo pondremos igual el link si nos acordamos, y si no, pues no. Claro, si no, pues nada. Aquí había otra cosa respecto a lo anterior, el punto anterior respecto de perfiles de llantas y demás. Me acuerdo que antes Zip por cierto también es de SRAM, si no recuerdo mal. Sí, es de ellos. Tenía un apartado en su página donde tú le podías decir de cuánto iba a ser la subida, qué ibas a hacer, etcétera, etcétera, y te decía cuál era el mejor perfil que te podías poner. ¿Sabes? Rollo, pues si voy a ir a esta velocidad y voy a hacer esta subida, el mejor perfil que te puedes poner es este. O si no, pues esto otro. ¿Sabes? Eso está muy bueno. Al final, todo esto, lo típico de. Aquí, pues, rollo, me voy a ir a otro sitio completamente. Pero lo típico de que nos dicen, no, es que Pogačar ha subido a 400 vatios durante 15 minutos el col de la no sé qué. Vale, ¿por qué pueden saber eso si realmente no tienen acceso a los datos de Pogačar? Pues porque tú al final lo que puedes calcular es el BAM, la velocidad de ascensión media. Y con ese BAM lo tienes todo relacionado. Dices, pues si yo tengo un BAM de 1300 metros y tengo esta subida Pogačar ha llegado a y tengo subir no a sé un qué, BAM de 2000. eso es una barbaridad, ¿eh? 1900 o 2000, ¿eh? Es una puta Eso es, locura. eso es bestia, eso es bestia. Pero bueno, ya nos meteremos en el BAM y en estas otras cosas otro día, que si no nos lía. Sí, Pero eso, otro día haremos especial entrenamiento. Igual traemos a Adrián de vuelta y que nos explique cosas de esas. Que ese puede ese ser sabe guapo. cosas, ¿eh? Ese tío sabe Sí. cosas. Y ahora le tengo en Training Peaks también. Buah, sabe cosas. Tenemos Bueno. nuevo fichaje. Pero sigamos. Seguimos. Vale, entonces, otra cosa que te quería decir sobre. No, tengo un punto más. Ah, Que dile, lo he dilo, dilo. calculado todo. Madre mía. No me he tirado yo aquí haciendo fórmulas toda la Llego al tarde. calculito, verás el meme que te voy a hacer. Buah, ¿Cómo se llama mi sección? No me acuerdo. Te lo puso, le dijimos a ChatGPT. Ves Tenemos que hacer un buscándola y cuento esto mientras. Vale. Bueno, entonces hemos visto que 9 vatios de diferencia a favor del 28 por el coeficiente de rozamiento, pero claro, hemos dicho también que hay una componente aerodinámica. Un neumático de 28 es más ancho, por lo tanto tiene más CDA, que es la incidencia que tiene en el aire y es más lento. ¿Cuánto perdemos por llevar un neumático de 28? 2 vatios a 40 por hora. Entonces nos salen 6 vatios mejor para el de 28. Pero algo que yo no sabía ni que existía son las microvibraciones. Y eso es lo típico que cuando has ido con ruedas de 23, que yo he llevado a 8 o 11 o 10 kilos los tubulares en aquella época, ibas botando por todos los lados. Diego, 29 años, en aquella época. Sí. Aún no he cumplido 30, ¿eh? La fricada de Diego. Correcto. Cuando llevas las ruedas a 10 kilos, lo que pasa, aunque no lo notemos, es que la rueda va pegando saltitos y de tu potencia total que tú generas, hay una potencia que es la útil, que es la que se transmite al suelo y la que te hace avanzar. Pues de esas microvibraciones, microsaltitos, que el terreno no es perfecto, etcétera, con un neumático de 23 o uno de 28 ganamos 7 vatios. Solo porque se adapta mejor al suelo, porque el neumático de 23 tiene una eficiencia del 96-95%
y uno de 28 del 99. Todo esto con la presión correcta y tal. Claro. Pero estamos hablando de unos 12-15 vatios por un neumático de 28 contra uno de 23 en total. Es que No flipas, es poco. Es que flipas. O sea, tú piensas todo lo que hemos sumado ya. O sea, ¿cuánto llevamos? No, son 12-15 vatios en total por Claro, el claro. cambio de neumático, más luego las llantas, si quieres. Claro, eso es lo que te iba a decir. Ya llevamos 20 vatios. O sea, luego al Correcto. final vamos a hacer una reflexión sobre cuántos vatios nos hemos sacado simplemente por elegir bien los componentes y todo eso. Y luego aquí, otra cosa que te quería decir es, ¿cómo de cómodo es un neumático ancho? Porque estos microsaltitos que estaba diciendo Diego, al final, todos esos saltos, todas las imperfecciones de la carretera te las acabas comiendo tú, ¿sabes? Y al final eso acaba afectando a tu rendimiento. Yo, otra cosa, lo típico, o sea, voy a repetirme mil veces. Aquí en Portugal, las carreteras son una putísima mierda, pero una putísima mierda, ¿sabes? Y llevar un neumático de 28 lo estoy agradeciendo una barbaridad. ¿Por qué? Porque noto mucho menos vibración, ¿sabes? Yo sé que aquí con el tubular que llevaba antes, de 25 a tope y tal, estaría pasando como una mierda, porque al final todas esas vibraciones las vas cogiendo tú cuando llevas 2-3 horas. Hostia, es que no. Te duele todo, te duele la cadera, te duele la espalda, no sé Pues qué. eso yo lo he notado mucho también. De pasar de 25 a 28 se nota muchísimo. Y he estado calculando y el ideal, el perfecto en teoría es 30. A partir de 30 para arriba ya no hay diferencia. O sea, ya no se puede mejorar más. Vas encontrando el límite de la curva. La Entonces, asíntota. sí, horizontal. Pero no hay que meterse en tecnicismos. Claro. No, pero yo creo que llegaremos a 30 como mucho. Porque a partir de ahí, bueno, pues igual París-Roubaix y tal, igual sí. Pero no creo que vaya más de eso, más que nada porque matemáticamente ya no se puede mejorar mucho más, a quedar en otra cosa. Pero de momento está eso ahí. Y lo que también te quería comentar, que es algo bastante curioso, que he visto que bastante gente hace, es la típica de ir con el plato grande, piño grande, con la cadena tope ¿Así? cruzada. ¿Quieres pasar ya a Correcto. la transmisión? Dejamos las ruedas. Yo por mí sí. Vale, ¿Qué, yo lo veo qué opina bien. el público? Yo creo que sí también. Hay muchas más cosas de hablar sobre ruedas, pero tampoco queremos meternos en muchísimas cosas. O sea, No, aquí yo creo que podemos hacer esto de prólogo o de epílogo. Sí, es lo que iba a La decir. gente le mola, ya Mm, entramos más en detalle. Hacemos una claro. votación ahí en En- Gamba y que la gente elija de qué quiere que hablemos. Exacto. Aquí o sea, la idea era que nosotros hoy vamos a hacer un episodio completo de cosas de ingeniería aplicadas al ciclismo y por qué las tendencias están yendo hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Pero, o sea, lo que queremos hacer es hacer una sección nueva que se llama Las fricadas de Diego, donde Diego venga y nos explique un tema friki con cosas de ingeniería y nos lo explique, pues tipo como lo está explicando ahí, que lo está haciendo de puta madre, sin meterse en mucho, pero para que vayamos entendiendo cosas de ingeniería que se aplican al ciclismo y entender realmente por qué las bicis son de una manera o de otra o por qué de repente, por una tontería que parece una tontería, nos quieren pedir 500 euros más. Porque eso tiene una ingeniería detrás y tiene un estudio, etcétera, etcétera. Correcto. Y luego también hay, por ejemplo, biomecánicamente, donde pongas el peso en el manillar y eso respecto a la posición de la rueda en el suelo te hace que la bici se comporte mejor o peor. El reparto de Claro. pesos es muy importante también, que parece ya de motos esto, pero Sí, sí. sí, lo es. Pero al final, ahí se Y, nota. y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va esto y si no, pues volveremos a lo de siempre, a contar nuestras batallitas, porque Bueno, tú y yo las también tenemos batallitas unas van a ser cuentas. siempre. Las batallitas van a ser Tenemos que siempre. hacer el especial Tourmalet, el especial Mediterranean y toda Ya esta ves. mierda. Ya Tenemos unas ves. cuantas tú y yo. Ya ves, tío. El Tourmalet fue buenísima, ¿eh? Bueno, ya os lo contaremos. Transmisión, ¿vale? Transmisión, fricciones y Ceramic Speed. Vamos a hablar de Ceramic Speed porque yo creo que dentro de la transmisión es lo más importante en el ciclismo. A todo el mundo le mola llevar la patilla sobredimensionada o decir que tiene un pedalier Ceramic Speed, pero luego realmente, ¿qué es eso? ¿Sabes? Correcto. Entonces, para entenderlo, el punto básico del rozamiento, por así decir, o lo que hay que entender, es que hay unos que vienen relacionados con lo que comentaba de cruzar la cadena. Por ejemplo, el cassette que yo llevo ahora es un 10, peño más pequeño un 10 y un 33 de más grande. Entonces, eficientemente, desde el punto de la eficiencia de ingeniería, por matemáticas, los piños más eficientes son del 17 al 21. Eso es un 98% de eficiencia de la fuerza que tú generas a la que se transmite a la cadena, por lo tanto al suelo. Entonces, ¿eso por qué es? Eso es por el ángulo que genera la cadena cuando engancha con los piñones con los 21, 17 o los piñones o el número de piñones
de dientes que tenga el piño. Entonces, cruzar la cadena, aparte de que vas con un piño muy grande, normalmente, Y que generas más rozamiento porque estás generando forzando. más rozamiento también lateral. Entonces se pueden perder hasta 8 o 9 vatios, que se han hecho estudios, por llevar un plato grande y un piño grande, que es cruzado a tope, en vez de poner el plato pequeño y un piño intermedio, que sería pues más o menos de 17 a 21. Por eso, en las cronos, los platos que se llevan son tan grandes últimamente para que los profesionales vayan el mayor tiempo posible en esos piños, del 17 al 21, y no caigan a piños muy pequeños o a piños muy altos. Entonces se analiza la tapa y según eso pues se dimensiona el plato grande para que vaya con esos piños intermedios, que es lo más eficiente. Ya sé, eso ya es para profesionales, pero bueno, todo va sumando, todo lo que puedas A va ver, sumando. aquí, tío, o sea, yo creo que todo el mundo que se sube en la bici sueña con ser pro. Y, o sea, más que sueña con ser pro, sé que pro realmente cuando está en la bici. A todo el mundo nos gusta jugar a las carreras, tal y cual, ¿sabes? Y hasta al final, Correcto. a la hora de comprar, o sea, yo llevo un plato de 54, también porque tengo mucha fuerza en las piernas, porque llevo muchísimo tiempo haciendo gimnasio, tal y cual. Pero yo lo noto mucho que yendo con el plato y luego piñonera media, hostia, ahorro, ¿sabes? Porque a mí también me gusta mucho ir con el plato, pero es que es eso, ahorro porque voy siempre en la piñonera media y antes con el 52 tenía que ir 52 todo el día. Y decía, qué coñazo, ¿sabes? Todo el día 52-11, 52-12. ¿Qué? Pero eso. Total. Luego, otro concepto importante sobre las cadenas, que también ahorran, me suena que entre 8 y 10 vatios, una cosa así, es llevarla sucia o limpia. O sea, que eso parece una Correcto. Eso es lo tontería. más importante Es que y lo más literal, barato. literal, o Yo, sea, lo más la barato es limpiar cadena la bici. sucia al palco. Lo Literal, más pierdes importante una es lavar la barbaridad. bici. Sí, sí, Tal cual. es que tal cual. O sea, es que parece una tontería, pero lo típico de que los pros limpian todos los días la bici y tal, la bici es mucho más rápida, Y tú ¿sabes? eso se siente, yo lo siento, tío. Yo hago la Sí. bici, la engraso, o sea, le pongo la cera esta de Ceramic Speed y tal, que venden en líquido, que la dejas secar 24 horas. No La UFO esa. sí, pero no encerar toda la cadena, Mm. sino las gotitas típicas y tal, la cera seca de toda la vida. Y tú, ¿sabes? Al día siguiente, tío, eso Eso es va otra solo. cosa, ¿eh? Yo Eso va sabes lo que solo, no hago, se tío. nota. Otra cosa también relacionada con la transmisión. Yo cuando tengo un test o, o cosas así, perdón, yo cambio la cadena, tío. O sea, rollo, si ya la cadena está gastadita, que digo, bueno, me quedan 300 kilómetros, o rollo, perdón, 300 no, me quedan rollo 1000, 2000 kilómetros, tal, digo, voy a cambiar la cadena. Porque, tío, o sea, yo no tomo una barbaridad. Yo me cambio la cadena y notas que la bici es más reactiva, tío. Notas que aprietas y sales para adelante, no Eso sé. ya no lo sé, eso no lo he Tío, estudiado en mi libreta de hoy. pues yo no noto una barbaridad, tío. Igual es psicológico, ¿eh? Que también aquí muchas cosas de estas son psicológicas de rollo. Me pongo un No, neumático pero 28 y me han eh, dicho los test de gama de leño que es más rápido. Igual no es tan rápido, pero como me lo han dicho, me lo voy a creer y yo me siento que voy más rápido, ¿sabes? correcto. Pero Pero luego yo os también lo juro. yo también es verdad que si le das buen uso a todo el material te dura mucho más, tío. Y luego pues siempre detectas antes cualquier mierda que te pueda salir en la bici o lo que sea. Si haces mantenimiento, la lavas a menudo y tal, te das cuenta antes. Porque A si ver, sí. no, lo dejas ahí y ya funciona. Y luego te tiembla el cassette, te cruje el Claro. pedalier, cosas. Es que Pero aquí hay tipos y tipos, tío. O sea, un tipo es Diego, un extremo. El Diego, tú vas a su casa y en su garaje tiene ahí 54 cajones con herramientas que yo no he visto en mi puta vida. Bueno, que las he visto solamente cuando me voy a Faustin a llevar a la bici, ¿sabes? Y te pone ahí, tal, no sé qué, te lo cambia todo, te lo deja de locos. Claro, pues a su bici la tiene súper mimada. Luego estoy yo. O sea, yo tengo una dinamométrica en casa, que da gracias que la tengo, y una multiherramienta de estas de Lidl no, de Between, que es azul. Y yo del con líder eso me ya me lo apaño. creería, ¿eh? Yo de Porque Lidl tú cuando vas al líder lo compras todo lo que no es comida. y plantas, plantas aquí, guay mía, chaval. Pues eso. Y yo con eso me apaño, ¿sabes? Entonces, claro, obviamente mis componentes se desgastan muchísimo más. Y yo, por ejemplo, el pedalier lo destrozo, cosas así, pero porque no le hago mantenimiento. Al final yo siempre acabo yendo a Faustin y diciéndole, Faustin, tío, arréglame esto. Y ya está. Para hoy, ¿eh? Para hoy, que mañana Para tengo que hoy. salir. Para media hora que, que me pierdo de entrenamiento. Pero bueno, Pero bueno, eso, eso. casos y casos. Piños intermedios top, ir cruzado no nos mola. Exacto. Luego también he visto, que es algo también que igual la gente no lo tiene en cuenta, pero el típico golpecito a la patilla, que a mí me ¿Mm? pasó y se me desalineó, esos son otros 3 4 vatios según he estado informándome. Entonces, Claro, a ver, parece poca cosa, pero son cosas que no te cuestan
a ti como mejorar, que lo puedes hacer en la bici, y durante las horas que hagas de bici están ahí ayudándote. Claro. Entonces, eso es lo que buscamos. Más eficiencia, pero gastando lo mínimo, tío. Aquí somos pobres. Sí, sí, es que es así. Bueno, vamos a hacer recuento por Vale. ahora. Por ahora llevamos 8 vatios o 10 vatios o no sé cuántos vatios sobre Entre 12 y una hora. 15 por el neumático de 28 a unos 35 por hora medios, en una hora. Normalmente la gente va por lo bajo, yo voy por lo alto. 15 vatios. Yo voy a ahorrar 15 vatios porque soy así. ¿Vale? Vale, Me perfecto. voy a poner un perfil grande, voy a ahorrar otros 10 vatios. Llevamos 25, creo ya. Sí. ¿Vale? Luego Eh, César, hay que hacer aquí un spoiler, se pone bidones para ir más aero, pero pierde el agua, entonces tiene que parar. o Entonces, sea, esto eso no lo recomendamos. no lo Bidones aero recomendamos. O al sea, palco. bueno, a ver, si vives en un sitio que las carreteras estén bien, yo te lo recomiendo porque están guapísimos. O sea, la bici le queda de locos. Os voy a poner una fotico ahí en el Gamba. Pero, tío, o sea, literalmente ayer se me cayeron 2 veces y perdí todo el agua y me tuve que hacer una salida de 3 horas que le di 2 sorbitos así, ¿sabes? Y esta mañana ha sido salir, primer bache, me ha salido uno volando, se me ha destrozado. Y lo he tirado. O sea, yo literalmente cuando he pasado por una basura lo he tirado. Y ya está. Y me toca hacer lo que me quedaba de salida con un bidón. Pues ahorrando, ¿sabes? Pues me ha tocado los huevos, sinceramente. Me he pedido unos portabidones a Amazon, porque los viejos encima me los lleva a Castellón y me los he dejado allí. A Amazon para que Joder. me lleguen el martes, para poder salir el fin de semana que viene con bidones normales, porque no puedo más. Pero bueno, eso. Entonces llevamos 25 vatios, ¿vale? Correcto. Hemos limpiado la cadena, hemos ganado otros 10 vatios, 35. Y Vamos con luego, los piños intermedios, ¿vale? hombre, Hemos ganado perfecto. otros 5 vatios. Vale, ahí 40. no los hemos ganado, ahí no los hemos perdido. Exacto. Porque sí, eso es Exacto. a unos 300 vatios, que tú vas subiendo ahí, tú haciendo tu PR y tú en la agonía, en el sufrimiento, piensas, Gamba di Legge me ha dicho que tengo que ir en el intermedio y voy cruzado. Entonces tú quitas el plato grande y pones el plato pequeño para ir con el piño intermedio. Y no Claro. perder esos 5 vatios, porque eso es la diferencia entre hacer PR o no. Claro. Para eso y para que no aparezca Víctor o Pau por detrás diciéndote ¡hierro merante! Porque vas con el plato en vez de ir con el piño pequeño. Pero bueno, con el plato pequeño. Vale, llevamos 40 vatios. Tú imagínate en un test que sacas 40 vatios más. Ya flipas. Pero es que ahora vamos a otra cosa. Que es que dentro de la A ver. transmisión, ¿vosotros os acordáis de la transmisión esa que sacó Ceramic Speed? Que eran como unos micro rodamientos, tal y cual, y eso. O sea, ¿te acuerdas? Sí, que era Vale, como un cardan, parecía un cardan eso. sí, o sea, eso es una fricada que flipas. ¿Pero por qué sacaron eso? ¿Y por qué eso es mucho más eficiente que una cadena normal? Porque al final eso, o sea, tú en una cadena que tienes mini eslabones todo el rato, que están todo el rato girando, y eso realmente estás perdiendo energía, estás perdiendo un poquito de energía ahí todo el rato. ¿Qué pasa si tú pones un palo y pones rodamientos en un sitio y otro? Los rodamientos giran mucho mejor que una cadena, que luego todo se ensucia, todo tal, pero van a girar mejor siempre. Por eso se pierde muchísima menos energía, ¿vale? Pero bueno, esto era una tontería que os quería comentar porque la tenía en el guión y digo, hostia, está guapo comentarlo. Y ¿Vale? yo, hablando de Ceramic, he tenido, en la bici de antes tenía patilla Ceramic y pedalier Ceramic. Mm. Si tengo que decir algo, poneros un puto pedalier cerámico. No hace falta que sea Ceramic Speed, pero Bicone, cualquiera. tío. Aquí somos de Bicone. Marca de Bicone, Huesca. top, nos mola. Nos moló la explicación que le dieron a Pau. Pero Y yo a es mí. lo que más he Y a mí, notado. O Tete. sea, que No me seas a ti así, que yo también. también Vale, estaba bro. ahí con él. Perdón, tío. Eh, Eso yo lo he notado mucho más que la patilla. O sea, el pedalier se nota un huevo. O sea, si hay que meter la pasta en algún lado, yo la metería en un pedalier. Pero esto de los pedaleres cerámicos y todo eso, o sea, yo creo que esto también la gente no lo acaba de entender de por qué un pedaler cerámico acaba siendo mejor. Pues al final todo esto es de las tolerancias de fabricación y ya está. ¿Sabes? ¿Por qué un pedaler cerámico acabas ahorrando más? Porque la superficie, por decirlo de alguna manera, bueno, realmente ni por decirlo de alguna manera, porque la superficie lleva unas tolerancias de acabado mucho mayores en un Ceramic Speed, en un Bicone, que en uno que te viene de casa, ¿vale? Entonces, ¿tú qué pasa? Que tú realmente ninguna superficie es completamente lisa, ¿sabes? O sea, no hay nada que sea completamente liso, todo es rugoso. Si tú haces un acabado, un lapeado, haces un acabado superficial muchísimo mejor o metes más pasta ahí, que estos acabados, cuanto más fino quieres ser, muchísimo más caro es hacer este acabado, por eso son tan caros, vas a hacer que pierdas muchísimo menos energía. Asíntota horizontal. Exacto. O sea, ya llega un momento en el que por mucha pasta que te gastes no mejoras, ¿vale? Y es que eso es buscar unas mejoras en la vida.
Entonces esto acaba haciendo que el flujo de lubricante que hay dentro del pedalier se reparta mejor y que tú pierdas menos energía porque no estás teniendo que vencer a tantas micro-rugosidades que hay dentro de ese pedalier, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto también es súper importante. Y luego un concepto que no hemos comentado sobre las cadenas es sobre cómo más o menos eficiente es llevar una cadena sobre un plato más grande o un plato más pequeño, ¿vale? Es decir, aquí creo que esto es un tema que se hablaba mucho hace 5 o 6 años, de que era más eficiente ir a plato grande que a plato pequeño porque tú tienes la cadena que la tienes menos doblada, por decirlo de alguna manera. O sea, la tienes Correcto. abarcando muchos más piños, entonces haces que su recorrido sea mucho más recto. Y la fuerza la repartes entre más dientes. Claro. Entonces, tú tienes muchas menos pérdidas de energía. ¿Y esto por qué os lo estoy contando ahora? Pues por lo que estaba contando Diego también de las roldanas sobredimensionadas. ¿Por qué de repente salió la moda, bueno, que sigue estando, de las roldanas sobredimensionadas? Porque tú, si haces pasar la cadena por una roldana súper pequeñita, la cadena tiene que hacer mucho giro y vas a perder más vatios, porque al final tú tienes que vencer esos rozamientos internos de la propia cadena. Mientras si la llevas por roldana sobredimensionada, esa cadena va a tener que torcerse menos, por decirlo de alguna manera, y vas a tener menos pérdidas. Que igual es 1 o 2 vatios, pero todo suma. Correcto, porque de hecho los piños o sea, los dientes que lleva una roldana Ceramic Speed son 17, ¿no? O 15, por ahí. No he tenido una en mi vida. Yo creo que llevo sí. ahí mi roldana Durace ahí todo pepino y yo... No, pero incluso las de casa cada vez son más grandes. Sí. Porque antes eran súper pequeñitas. Y ahora, eso es verdad. o sea, desde el punto de vista matemático, y nos lo dijeron en la carrera, el piño más eficiente que existe creo que era 17. A partir de 17 hacia abajo, o sea, 16, 15, tal, eso va perdiendo eficiencia a 3 puntos porcentuales por cada diente que le quitas. Hasta que llegas a 10 o algo así, que empieza a caer aún más. Es más bestia la caída porque, claro, ya lo que tiene que girar la cadena es exagerado. Y tiene menos puntos de apoyo y todo el rollo. Pero claro, o sea, 17 es como lo más óptimo y por eso se hicieron las Ceramic Speed de 17, para que fuese lo más óptimo sin ser demasiado grandes y no perder. Y esto, o sea, igual ahora me estoy tirando en triple. O sea, cuando salieron las piñoneras de SRAM, estas que llevan 10 dientes en el piñón más pequeño, mucha gente decía que eso no era eficiente, que no sé qué, que no sé cuál. Lo siguen usando y sigue siendo eficiente porque al final lo metes muy poco. Pero Correcto. yo me acuerdo que había mucha gente de pista que decía que eso era ineficiente, que nunca se había puesto tal, que lo mínimo era 11 y tal, pero que ellos solían ir con 17. O sea, una bici de pista que al final es una bici que lo que quieres hacer es soltar la máxima fuerza posible y lanzarla lo más rápido posible, bla, bla, bla. Al final lo que tienen son platos tremebundos, o sea, tienen auténticas playas ahí y suele tener un piño detrás de 17 o menos, ¿sabes? No mucho menos. Es la misma línea que las de crono hoy en día. Un plato gigante para ir el mayor tiempo posible con el piño 17. Solo que, Exacto. claro, en crono tienen que subir y bajar. No pueden ir en plano toda la etapa. Bueno, a lo mejor alguna etapa sí. Pero ese es el mismo principio. Exacto. Bueno, nos queda 1 minuto 40 y yo quiero meter en este minuto una cosa muy rápida, que es la geometría, lo que hemos comentado al principio. Ir con el pecho más arriba al final me hace ir más rápido. Y esto es sobre algo que comentaron el otro día los amigos de Aquí Nadie Entrena, que es que últimamente se está yendo mucho a geometrías endurance, ¿sabes? Para que la gente esté más cómoda, bla, bla, bla. Pero luego tú ves una bicicleta con geometría endurance y es igual que una gravel race. ¿Tú crees que el mercado va a evolucionar hacia tener una bicicleta Un 2x1. compartida para los dos, 2x1, que sea endurance en carretera y gravel race en gravel? Porque yo me lo estoy pensando. Bueno, realmente me estoy pensando Yo creo que puede una llegar, tontería. pero el problema va a ser que las marcas tienen que seguir vendiendo y no te pueden hacer un 2x1 porque pierden. Entonces te van a hacer algo para la Gravel Race para que Pero yo creo que esto da para otro podcast, igual que los manilleros Sí. de carretera en mountain bike. Estas cosas las podemos tratar en otro podcast. Creo que dejamos este en modo ingeniería de Sí. prueba y que la gente diga, vote y a ver si les gusta o nos mandan a la mierda en el minuto 1. Estaría guay. Y agradecer a nuestro profesor de ingeniería que nos enseñó estas cosas que no teníamos ni puta idea de para qué servían y Hostia, ahora flipas, a mí. les podemos dar un poco de sentido. Sí, y a mí me parecía rollo, buah, qué coñazo a veces, tal, no sé qué. Y ahora ves muchas cosas en el mundo que se explican por eso y es muy guay poder entender todo esto, ¿eh? Pero Sí. bueno, chicos, que se nos acaba el tiempo. Un besito a No hemos todos. pagado el premio aún. No os pago el premio. Tenéis No. que vernos en YouTube. Ahora lo subimos en YouTube, eso es lo que nos da dinero. Ahí es donde El tenéis todo el dinero. partner.
¡Pam! El partner. Pues ¿Cómo se nada, llamaba? que Yokoshima o se algo va, así, que se ¿no? va. Es Hasta verdad. luego. Adiós. Soy la voz otra vez. Gracias por escuchar nuestro podcast. Coméntanos, suscríbete y si eres del CBR, no pegues más pegatinas, por favor. Nos vemos la semana que viene. Cada día que pasa es un día menos para que le cobren la suscripción a Pau. This was a podcast by Gambit Dileño. Siri, call Gambit Dileño. Vete a tomar por culo. Es que eres más pesado, tío. Qué pesado.